Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, señoritas y jóvenes. Buenos días, licenciada. ¿Cómo Buenos están? días. Mauro, buen día.
un trabajito simple, ¿sí? De todas maneras, este trabajito era solamente de signos, ¿no? Los signos naturales hemos dicho que se llaman indicios o señales. Y los símbolos convencionales son los que se llaman símbolos cuando son adaptados, creados por el hombre, que le dan una relación. Por ejemplo, el rojo, amarillo y verde, el hombre ha dicho qué significa el rojo, la sangre de los héroes, el amarillo, la riqueza mineral, y el verde, la riqueza vegetal. Y en base a eso tenemos nuestra bandera, nuestra cantuta, el patujú, el escudo. Su nombre dice símbolos patrios, ¿no? Entonces, ahí ya tenían varios símbolos, porque realmente solamente por 10 símbolos. Dicen, Y 10. perdón que recorte un ratito. ¿Voy a aceptar a los estudiantes que no estén con cuenta institucional? Pues, hasta hoy día, porque a partir de hoy día ya salen las listas oficiales. Listo, muchas gracias. Gracias. ¿No? Entonces era fácil. Y los iconos son los que tienen alguna relación de semejanza, ¿no? Por ejemplo, decíamos la figura de una mujer que está representando el baño, si supongamos un oso, que significa directamente, digamos, en el carnaval, una careta de diablo, que sabemos que directamente ya es una representación que tiene semejanza, ¿no? Entonces vemos una careta de diablo y generalmente sabemos que esta careta de diablo va a representar a la danza de la diablada, ¿no? Claro que eso también ha sido creado por el hombre, pero por lo menos tiene una semejanza, cierta semejanza. Algunos inclusive confunden símbolos con íconos. Me imagino que en los trabajos de ustedes también deben haber algunas confusiones, ¿no? Entonces eso se lleva en la carrera en tercer año ya con parámetros más definidos. Les decía, el arquitecto Alcérrega les va a dar ya la relación fundamentada y todo. Pero lo que yo quería es que hagan un trabajo simple para que más o menos sepan ustedes diferenciar alguito entre los índices, los símbolos y los iconos, ¿no? Si se han equivocado, no hay problema. Les decía, en el error se aprende, ¿no? Entonces después vamos a ver en qué se han podido equivocar. Además, no pedía justificación de nada, solamente pedía una nómina de 10 símbolos y 10 iconos y 5 señales, ¿no? Por ejemplo, las pisadas de los pajaritos también a veces se van petrificando. En las eras anteriores, los tallitos de los árboles se han ido petrificando. Entonces nosotros vemos esto y ya relacionamos, eso es algo natural. No está creando nada el hombre, por eso el indicio que es natural, ¿no? Entonces eso se llama señal. El símbolo tienen que ver que es convencional, el hombre ha creado, el hombre ha dicho, esta va a ser la letra A, B, C, el signo lingüístico también el hombre ha creado. Entonces ha ido creando y ha dicho esto vamos a manejar y después ha sido un referente, ¿no? A nivel mundial tenemos varios idiomas que directamente tienen sus letras a veces. Bueno, el abecedario viene a formar parte de todos los idiomas, ¿no? Aunque sea en el chino, tienen su abecedario también. O sea, tienen sus símbolos que significan rayita, 2 rayitas, el alfabeto Morse. Tenemos un montón de simbología que el hombre ha ido creando, ¿no?
Entonces, el sonido de la sirena, por ejemplo, ¿no? Ahora, la Cruz Roja, por ejemplo, tiene un símbolo, pero eso ha sido creado también por el hombre. Entonces ven una cruz y dicen, es la Cruz Roja, pero eso lo ha creado el hombre también, no es una cosa natural, ¿no? Entonces hay signos que son naturales y signos que son convencionales. Los naturales vienen a ser los índices y los convencionales son los símbolos y los íconos. Y ahora la diferencia entre símbolo y ícono es que en el ícono hay una semejanza con algo parecido, ¿no? Entonces vemos un árbol, la figura de una rama, por ejemplo, con un tronco y decimos es árbol. Entonces eso no ha sido creado por el hombre, sino que directamente sabemos que es un árbol. O sea, esa relación del tronco, las ramas, no las ha dicho el hombre, esto va a ser el árbol, ¿no? Sino que dentro de la naturaleza ya son definiciones que tenemos. Entonces, por eso les digo, a veces hay confusión entre los símbolos y los íconos. Pero por lo menos en los íconos hay alguito de semejanza, ¿no? Por ejemplo, yo veo una nube negra, y directamente sé que si está en la zona sur, voy a determinar que es lluvia, ¿no? Y esa nube negra directamente es un símbolo natural. En la parte de Calorco, por ejemplo, que está la empresa de cemento de Chuquisaca, de Sucre, hay pisadas de dinosaurios. Entonces, estas pisadas nos están indicando que han existido dinosaurios en este lugar, porque se han entonces vienen a ser símbolos, ¿no? Entonces vemos actualmente los jeroglíficos y están representando su grafía, porque era escritura gráfica representada, o sea, era una escritura representativa con figuras. Ellos no tenían letras, pero tenían figuras. Entonces esa escritura se denomina escritura ideográfica. Pero eso lo han creado ellos, porque directamente es solamente de los egipcios, ¿no? En cambio, los caldeo-asirios tenían otro tipo de escritura, que era la cuneiforme, que eran cuñas, por eso se denomina cuneiforme. Entonces, ahí todos los signos lingüísticos, va a ser símbolo. La matemática es símbolo, porque el hombre ha creado, ¿no? Entonces, los números, el hombre también ha creado un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué relación, cómo han ido poniendo algunas cosas. Vamos a ver, el objetivo era que ustedes, más que todo, entiendan como lectura de comprensión. Parece que ahí nos está fallando la lectura de comprensión, ¿no? Por eso es que la materia, avanzo la primera parte y la segunda parte, por lo menos 15, 20 minutos antes, hacemos un ejercicio para que realmente ustedes apliquen lo que hemos visto en la parte teórica. O sea, a mí no me interesa mucho el concepto, la parte teórico-conceptual. Me interesa la aplicación de esta parte teórico-conceptual, cómo están aplicando. O sea, con los ejemplos, con los ejercicios, vamos a aprender la parte teórico-conceptual, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la materia no sea solamente teórica, más bien sea práctica. De esa manera, todas estas cosas que estamos aprendiendo, si bien son simples, que ustedes deberían saber algunas cosas,
estoy tomando en cuenta que vamos a nivelar a todos, porque algunos sabían, por ejemplo, algunos elementos de la comunicación y otros no sabían. Ahora hemos nivelado y han visto que hay un proceso de la comunicación que tiene varios elementos, ¿no? Ustedes generalmente que tienen ya conocimientos previos, porque en el colegio, si bien han aprendido, muchos no recuerdan. Entonces, lo que estoy tratando es hacer de que recuerden lo más importante, lo más significativo. Es un aprendizaje significativo para que realmente después apliquemos todo en un trabajo final. Les decía, tenemos un repaso, tenemos un examen y los trabajos prácticos, ¿no? Vamos a acordar con ustedes cuánto va a valer el trabajo práctico. Ya hemos acordado, pero con ustedes, ¿no? Cuánto es el trabajo práctico, cuánto es el repaso, cuánto es el examen. Y en base a eso, decíamos, van a darse cuenta, no solamente el primer parcial puede ser así. Si ustedes quieren cambiar del primer parcial al segundo parcial y hacer que valga algo de otra forma, no hay problema. Por votación lo vamos a hacer y también vamos a ver qué les favorece si quieren, ¿no? Yo no quiero que existan aplazados, porque realmente cuando están aplazados al año tienen que tomar la materia de nuevo y eso no les permite además abrir otras materias. Entonces la apertura de las materias va a ser con una mesa de examen de primer turno a los que vencen, y a los que no vencen siguen arrastrando, y además hay choques de horarios y bueno, ¿no? Entonces es bueno que traten de vencer todas las materias para que en segundo año tengan ustedes una nivelación de materias. En tercero ya, bueno, algunos van inclusive arrastrando materias todavía de primero, ¿no? Entonces el objetivo es que con todas estas cosas que vayamos avanzando, que ustedes ya conocen y algunas van a recordar, vamos a hacer una carpeta. En esa carpeta van a tener todos sus trabajos prácticos y en base a eso, al finalizar el tercer parcial, ya empezamos con el ensayo para que el examen final no den todo lo avanzado, sino que en el ensayo están todas las partes, ¿no? Voy a explicarles qué es un párrafo, cómo se redactan los párrafos, qué palabras de enlaces tienen, en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión, para que ustedes tengan varias palabras y no vayan repitiendo, no exista redundancia. Lo que hemos dicho que en la escritura no debe existir redundancia. En el lenguaje oral puede existir porque hablamos, ¿no? Y repetimos la misma palabra, y a veces tenemos muletillas, a veces y seguimos repitiendo, ¿no? No tenemos clases presenciales, pero sí les vamos a dar también un pequeño trabajo para que ustedes puedan exponer. Entonces, ahí voy a ver que ustedes también puedan expresarse, porque les digo, la materia es lenguaje oral y escrito. Entonces, la parte escrita la vamos a ver así como clases, y la parte del lenguaje oral vamos a ver en las exposiciones, ¿no? Eso vamos a darles también con tiempo, ¿no? Entonces, el segundo parcial ya vamos a ir con exposiciones, o el tercer parcial vamos a acordar cómo hacemos el segundo o el tercer parcial con las exposiciones. Y como les digo, hay 3 parciales y el final sería nuestro ensayo. Entonces ya no estamos queriendo coordinar con la materia de historia para que ustedes solamente hagan un ensayo y que les pueda servir también en la materia de historia. Voy a conversar con el docente de historia
para ver si realmente la materia que ustedes avanzan, más o menos sea expresada en el ensayo y él pueda calificar la parte histórica y yo pueda calificar la parte de redacción de párrafo, dependiendo de qué tipo les voy a pedir. Hay narrativos, descriptivos, argumentativos, hay varias clases de ensayo, pero el ensayo es una producción propia que no puede haber dos ensayos iguales. Entonces, con esto, claro que tienen que tener una base teórica, que la base teórica tendría que ser la materia de historia, y en base a eso cada uno escoger un tema distinto. El tema general puede ser la historia que llevan con el arquitecto, pero la parte de la descripción y la argumentación tiene que ser propia de ustedes, ¿no? Porque los ensayos son producciones individuales con mucha creatividad, ¿no? Pueden dejar volar su imaginación, pero en base a algo real, ¿no? Entonces, acopio de bibliografía podría ser lo de historia, para que no se les cargue mucho dos materias y más bien puedan hacer un ensayo en ambas materias y se evalúa en ambas materias. A ver, veremos qué es lo que dice el arquitecto Marcelo para coordinar y dependiendo de eso ya les estuviéramos diciendo qué se va a hacer, ¿no? No quiero adelantarme todavía, prefiero que hablar primero con el docente y se acepta bien. Y si no acepta, bueno, tomar una temática muy general que ustedes también la conozcan y que estén avanzando en la carrera. Bien. Ya estamos sobre la hora para empezar porque decíamos 8:15 nuestro horario y esperamos 15 minutitos para que se incorporen y a partir de los 15 minutos estuviera avanzando, ¿no? Estamos sobre la hora, entonces estuviéramos continuando con el primer tema. Hemos visto la comunicación, hemos visto formas, tipos, bueno, vamos a ver hoy dimensiones. Sobre sus tareas. Sí, Antonio. De semana es porque eran pocos y tuve una revisión más a detalle. Le aconsejo eso, que si quieren que les ponga un comentario con sus errores muy puntuales, que suban la tarea con antelación, cosa de que yo les pueda revisar con calmita y les deje un comentario de los errores precisos. Si no, de todos modos pueden consultarme por privado porque se han sacado mala nota bueno, los que tienen buena nota no creo que se quejen, pero hay alguno que otro que tiene el ras de la nota, entonces si tiene duda puede preguntarme. Eso nomás quería aclarar, Lisa. Gracias, Antonio. Bien, entonces saben que realmente nuestro auxiliar tiene la potestad de calificar todos los auxiliares. Hay un reglamento de auxiliares que todos los auxiliares pueden calificar hasta el 30%, ¿no? Y el 70% es la evaluación que hacemos los docentes. Entonces, él puede corregirles y como les dice, les está dando los parámetros que los que mandan antes pueden tener. Sí, efectivamente son más de 100 y realmente lleva tiempo, ¿no? Además, los auxiliares siguen siendo estudiantes, tienen responsabilidad también en sus materias, ¿no? Pero creo que tenemos un buen auxiliar que le da alma, vida y corazón y realmente les va orientando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya les ha dado la recomendación. Bien, entonces, si continuamos con la materia, sí, algunas personas que no han presentado las tareas,
tienen que ponerse de acuerdo con Antonio para ver, ya no tienen el mismo valor, a excepción de que recién se hayan inscrito, recién se estén comunicando, pero tiene que haber siempre una justificación, ¿no? Licen, si no me equivoco, la inscripción de rezagados finalizó el sábado. El código de la web sí se está actualizado, igual que está actualizado para el Classroom y para el grupo de WhatsApp, entonces podían ingresar al Classroom desde el día sábado en la tarde e ir viendo la tarea. De todos modos, la tarea está programada hasta la 1 de la tarde, así que tienen de hecho mucho tiempo de sobra para acabar la tarea hasta la 1 de la tarde. No creo que sea problema el presentar la tarea, chicos. Por favor, los que están en rezagados, que se han inscrito recién, la tarea está programada hasta la 1 de la tarde. Tienen tiempo muchísimo más que de sobra para acabar esta tarea. Gracias, Antonio. Sí, nos mandaron y nos dijeron que realmente el fin de semana se iban a hacer las listas y todo, y que todo ya estaba normal, tenía que estar normal a partir de hoy. Entonces ya tenemos listas y todo, entonces ya no hay justificativos de que los estudiantes no hayan ingresado, ¿no? Y se han ingresado hoy en esta clase, de todas maneras tienen hasta la 1, ¿no? Y además es una nómina. Eso, inclusive les decía, no hay problema si hacen manuscrito. Hay personas que solamente están con el celular, hay personas que a veces están en provincias, y bueno, el problema es cumplir con la tarea, ¿no? Entonces, es un listado, no se necesita que me justifiquen, que me pongan referentes, nada. Simplemente el listado, y con el listado ya han cumplido la tarea. ¿Sí? Gracias, Antonio, referente a los trabajos prácticos. Bien. Entonces, decíamos, vamos a continuar con el tema y tendríamos que ver los contextos de la comunicación. Y cuando hablamos de contextos, decíamos que estos contextos van a comprender el espacio y el tiempo. Lo que tiene que haber, lo que a veces se dice, está contextualizado. Entonces, cuando está contextualizado, se refiere dónde se está haciendo y en qué tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de contextos vamos a tener? El contexto situacional, que es la situación donde se está dando la comunicación, ¿no? Por eso dice su nombre, situacional. Por ejemplo, en este momento tenemos una comunicación indirecta. Mi persona con ustedes, son las 8:30, pero la parte de la situación está dispersa por el hecho de que algunos están en el cercado, otros pueden estar en provincias y así, ¿no? Entonces a eso se denomina contexto situacional. Ahora, cuando están las personas cerca, a eso se denomina contexto físico. Entonces hay una comunicación, como decíamos cuando hemos visto las formas, había una comunicación directa. Es lo mismo que la comunicación directa. El contexto físico pueden ser dos personas o pueden ser más personas que están reunidas y se están comunicando, ¿no? Hay lo que se llama contexto cultural. Entonces, cuando se dice contexto cultural, es referente a algo con relación a la cultura, ¿no? ¿Qué se está hablando en relación a la cultura? Por ejemplo, puede ser una presentación de un libro. El autor ha escrito un libro y ha invitado a un público para que vayan a escuchar sobre su libro, ¿no? Va a presentarlo y realmente está invitando a un lugar y está invitando a una determinada hora. Por ejemplo, puede decir en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, ¿no? Y actualmente sabemos que por este problema de la pandemia, muchas personas no quieren estar presencialmente, sino
puede poner también un link para que puedan unirse las personas para que vean la presentación de su libro. Entonces, está variando un poco por el problema virtual, ¿no? Pero ese sería un contexto cultural. Otro contexto es cuando a veces, supongamos en el colegio, hay alumnos que no rinden y los colegios tienen psicólogos. Entonces, la profesora de matemáticas se ha quejado, digamos, sobre el alumno X, la profesora de biología, la profesora de lenguaje, digamos, 3, y dicen, este alumno no me rinde. Entonces, el psicólogo tiene que llamar a los papás y a veces al estudiante, o a veces no puede o no está presente el estudiante, pero el psicólogo o la psicóloga están orientando al papá por qué no rinde. De repente tienen problemas emocionales con la familia. Ustedes saben que hay un montón de problemas, ¿no? Puede ser que los papás se hayan divorciado y como reacción a eso el estudiante no le está dando importancia al estudio, y bueno, pueden haber muchos motivos, o de repente tiene alguna enfermedad que no le permita rendir como sus compañeros, y ese es un contexto psicológico, donde el psicólogo está interviniendo para que exista una comunicación con los papás primero, y después tal vez con el estudiante para preguntar cuáles son los motivos de su personalidad que no le permiten el rendimiento adecuado, ¿no? Entonces ese es un contexto psicológico. Puede haber un contexto económico. Por ejemplo, ustedes están yendo a un banco a pagar la luz, el agua, y directamente ya hay una comunicación. El mismo hecho de que le diga voy a pagar servicios, entonces ya hay una comunicación entre la persona que trabaja en el banco y ustedes. Entonces eso también es un contexto económico. Y así sucesivamente pueden haber un montón de contextos, ¿no? Puede haber un contexto religioso, cuando la persona, por ejemplo, está yendo a misa y quiere esa relación, aunque no hable con el sacerdote, es una comunicación mediática, pero indirectamente se está poniendo en contacto dentro de un mismo ambiente y a una misma hora. Por ejemplo, ayer, el día de Las Palmas, muchas personas han ido presencialmente a la misa a escuchar la misa, y después han salido y han comprado sus palmas, las han hecho bendecir. El hecho que está bendiciendo el padre es un contexto religioso, ¿no? Y por ejemplo, esa misa ha sido a mediodía y por consiguiente hay un tiempo que viene a ser, digamos, la misa ha sido de 11 a 12 y ha sido en la catedral. Entonces hay un espacio que ha sido la catedral. Entonces lo que tienen que tomar en cuenta es que estos contextos siempre tienen lugar, o sea, el espacio y el tiempo, ¿no? Lo que hemos visto en el cuadrito. Entonces, estos contextos nos van a servir para que exista una comunicación adecuada en un espacio y en un tiempo. Ese es el objetivo de los contextos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta referente a los contextos. Bien, entonces es simple, ¿no? Es el lugar y el tiempo en determinados lugares, en determinados espacios y en determinados tiempos, ¿no? Bien, entonces estaríamos viendo las funciones del lenguaje. Si bien aquí hemos hablado varias cosas de la comunicación, vamos a ver que los elementos de la comunicación que ya hemos visto, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, estos van a tener una relación con las funciones del lenguaje, ¿ya?
Primeramente vamos a nombrar, ahí tenemos un cuadrito donde está el emisor, o sea, los elementos del lenguaje están en azul y los elementos de la comunicación están en azul y los elementos o sea, las funciones del lenguaje están en rojo. Entonces, vemos que a la izquierda está el emisor, ¿no? Al emisor le va a corresponder la función emotiva o expresiva, que está en rojo. Arriba está emotiva y en la parte de abajo está expresiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta función emotiva o expresiva? Es que está orientada a que las relaciones del emisor y el mensaje expresan una actitud y el emisor ante el objeto está mandando un mensaje, ¿no? Que se capta y ¿quién está mandando? Al mandar el emisor está mostrando su interioridad, si quiere. Entonces se utiliza si está mandando su interior el emisor, está transmitiendo, pueden ser sus emociones, sus sentimientos. Entonces es una función inconsciente que utiliza mediante los recursos lingüísticos que son vocativos. ¿Qué quiere decir que son vocativos? Aquí utiliza, por ejemplo, el emisor oraciones interrogativas. Por ejemplo, puede mandar un mensaje al receptor y le dice, ¿qué vas a hacer hoy? Entonces le está preguntando y esa es una vocación de interrogación. Entonces son preguntas que le está haciendo el emisor al receptor. Entonces está utilizando los recursos lingüísticos que vienen a ser el idioma, ¿no? Entonces lo importante es que le mueva el tapete, si quieren, para que el receptor reaccione y contesta. Por ejemplo, no solamente pueden ser oraciones interrogativas de preguntar, sino que también pueden ser imperativas, oraciones imperativas. ¿Qué son las oraciones imperativas? Aquellas que demuestran prepotencia a veces, ¿no? Pepe, ven aquí. Entonces está demostrando ya una prepotencia, ¿no? Entonces a eso se llaman oraciones imperativas, que ustedes también han debido ver, pero no se acuerdan, ¿no? Entonces esta función emotiva o expresiva es que el emisor está mandando al receptor sus emociones y le está preguntando algo, o de repente está enojado y por eso le está diciendo mediante una vocación imperativa, ¿no? Pero mediante el lenguaje, que esos son los recursos lingüísticos, le está preguntando algo. Entonces, lo que tiene que hacer el emisor es llamar la atención del receptor. Por eso se llama función emotiva, emotiva porque está expresando sus emociones. O expresiva también, ¿no? Está expresando sus emociones. Entonces, ese es el objetivo de por qué hay una relación entre el emisor y la función emotiva o expresiva. Ahora, al otro lado tenemos el receptor. Y al receptor le va a corresponder una función conativa o apelativa, ¿no? Conativa o apelativa quiere decir que entre ambos, entre el emisor y el receptor, va a haber un mensaje. Entonces, esto se va a producir cuando la comunicación pretende obtener una relación del receptor. Intenta modificar su conducta, ¿no? Interna o externa para que responda. Va a utilizar también recursos lingüísticos porque es el idioma lo que está manejando, ¿no? Puede utilizar recursos lingüísticos también como la metáfora. Las metáforas son a veces oraciones o palabras que hay semejanza una con otra. Por ejemplo, yo puedo decir, en vez de decir nubes, puedo decir copos de algodón, ¿no?
Entonces hay esa relación en la metáfora. Entonces los recursos lingüísticos de esta función conativa o apelativa son frases hechas mediante metáforas o también frases poéticas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, el tiempo vuela, ¿no? Roxana nunca te abandona. Puedo decir, un cartel, mezcle bien los ingredientes, ¿no? Entonces le estoy hablando de estos recursos lingüísticos, por ejemplo, con frases o oraciones. Cuando digo un cartel, no es solamente es una frase porque no tiene verbo, ¿no? Puedo decir una receta, también no tiene verbo, pero si digo mezcle bien los ingredientes, ya el mezclar ya es el verbo, entonces es una oración. Entonces aquí utilizo recursos lingüísticos hechos de frases, oraciones, o también pueden haber frases metafóricas o pueden haber frases poéticas, ¿no? Yo puedo, como metáfora, por ejemplo, puedo relacionar el color rojo con la sangre. Entonces puedo decir, en vez de decir mi corazón rojo late constantemente, mi corazón de sangre late constantemente, ¿no? Entonces ya son palabras, oraciones que estoy usando en esta parte del receptor que está tratando más bien de adornar su vocabulario. Por eso se llama función conativa o apelativa. Y el mensaje que está al medio está relacionado con la función poética o estética, ¿no? Entonces, esta función siempre aparece porque es la expresión que se utiliza para que llame la atención. Se da esencialmente en las artes, donde el mensaje deja de ser un instrumento para hacerse objeto y generalmente se asimila en la función de la literatura, pero se encuentra también en el lenguaje oral y el cotidiano. Por ejemplo, puedo decir el típico sí, sí, sí del teléfono, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. ¿Está bien? Sí, 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 ¿no? O si no, puedo decir formas de cortesía. Hola, adiós, buenos días. Puedo tener las muletillas, ¿no? Que digo, ¿no? Entonces, este mensaje, lo que me llama la atención es que es un instrumento, pero se vuelve objeto, ¿no? Y generalmente se asimila como función literaria, ¿no? Pero se encuentra en el lenguaje cotidiano, ¿no? Hay personas que, por eso les decía, tienen muchas muletillas y a veces contestan. Supongamos el emisor le ha mandado, está hablando por teléfono, digamos por teléfono fijo, está hablando con el receptor y el receptor le está poniendo palabras de sí, 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 todo lo que contesta es sí, ¿no? O de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces ya el mensaje se vuelve objeto, ¿no? Entonces ahí tenemos la función de poética o estética que está en relación al mensaje. Después tenemos el canal que le corresponde la función fática. Es la función que está orientada a la comunicación. Su contenido informativo a veces es nulo o muy escaso. Esta función fática produce enunciados de alta redundancia, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, puedo decir, puedo iniciar la conversación mediante el canal, puedo mantener o finalizar la conversación. Entonces, esta función fática no tiene recursos lingüísticos. Por consiguiente, es la que inicia, la que mantiene o la que finaliza la conversación, ¿no?
En cambio, el código que está arriba le corresponde la función metalingüística, ¿no? Y es cuando decimos metalingüística, meta es decir, es una explicación del mismo lenguaje, ¿no? Que hace comprensible el mensaje. Entonces, esta función está centrada en el código y se da cuando la lengua se torna a sí misma como referente. Es decir, cuando el mensaje se refiere al propio código. Entonces, somete el código a un análisis. Por ejemplo, se utilizan las clases de lengua. Y si una palabra no se entiende en la función metalingüística, mediante el código hay que buscar esa palabra en el diccionario, ¿no? Para saber el significado más profundo. Entonces, esta función metalingüística es la misma explicación del lenguaje, porque a veces tenemos criterios de una palabra, pero no tenemos criterios exactos. Si yo en este momento les preguntaría, por ejemplo, ¿qué significa recurso? Entonces me dirían de muchas palabras, pero no me están diciendo las palabras que están en el diccionario, porque no podemos aprendernos todo el diccionario. Pero revisando el diccionario nos vamos a dar cuenta de qué palabra exactamente quiere decir recurso, ¿no? Ahora, la función referencial que tenemos arriba, que decíamos es el tiempo y el espacio, directamente está correspondiendo al contexto. Y es la base de toda comunicación que define las relaciones entre el mensaje, la idea y el objeto al cual se refiere. El hablante, o sea, el emisor, o el receptor puede ser también, transmite al oyente comentarios que le informan de algo, sin que el hablante deje traslucir su receptivo. O sea, está escuchando, pero no puede intervenir, ¿no? Si quieren. Y aquí hay recursos lingüísticos, que son los términos denotativos, los modos subjuntivos. Por ejemplo, puedo decir, ¡qué alegría!, ¿no? Entonces, estoy utilizando un recurso lingüístico directamente. Mi pobre hermana está mal, puedo decir, ¿no? Entonces, todas estas funciones pueden concurrir simultáneamente, mezcladas en diversas proporciones y con predominio de una sobre otra según el tipo de comunicación. Entonces, en algunas puede tener más importancia el emisor, en otras puede tener más importancia el receptor. Entre ambos siempre va a haber un mensaje. Entre ambos, que puede ser una o dos personas o una que está hablando y varias que están escuchando, es importante el canal, qué canal está utilizando, qué código y dónde están ubicados para ver esta función de la función de referencial, ¿no? Es para ver su tiempo y su espacio. Por eso que les había dicho que el contexto es bien determinante. Entonces, estas funciones del lenguaje están relacionadas con esto. Hay una clasificación que hace Jacobson, no he podido conseguir, no está en el internet, voy a tratar de conseguir para que ustedes vean esta clasificación del señor que es lingüista Jacobson. Jacobson, por ejemplo, toma varios elementos, ¿no? Por él dice que la función emotiva dice que es del propio hablar, expone porque ahí está el emisor, ¿no? Y tiene enunciativas. Dicen, perdón que le corte, pero no se le está escuchando del todo claro lo que está diciendo, se le está entrecortando. No sé si hay alguien con el micrófono activado, parece que no. Ya. Creo que internet de bien por los estudiantes, ¿no? Dependiendo de la zona. Puede a ser. ver ahora,
Ahora sí se le escucha un poquito mejor. Ya, perfecto, gracias. Entonces yo les decía que hay un personaje, Jacobson, que maneja que la función emotiva es del propio hablante. Y ya relacionamos que le corresponde al emisor, ¿no? Y y hace preguntas admirativas, enunciativas, y generalmente para él es importante la entonación. O sea, cómo maneja las palabras, ¿no? Entonces la entonación es lo que sube y baja los tonos, ¿no? Y trata de expresar sentimientos, emociones, opiniones de acuerdo a su estado de ánimo y su comportamiento. Eso es lo que dice Jacobson. En cambio, la función conativa o apelativa dice que es el oyente. En el cuadro también está representado así por el oyente. Y las oraciones también aquí son imperativas, o sea, de mando si quieren, y tiene también entonación y generalmente hacen que el receptor cambie de su comportamiento, ¿no? Ahora, sobre la función poética o estética, dice que es el propio mensaje que está adornado y que aquí hay el estilo y las figuras, y lo que causa es extrañeza, ¿no?, de la función poética. La fática dice que el canal de comunicación entre el emisor y el receptor se realiza mediante preguntas interrogativas, repeticiones, frases, hechos, ¿no? Y esta parte fática, como es el canal, yo puedo dejar de hablar, puedo apagar, por ejemplo, el micrófono, ¿no? Entonces abrir, cerrar, mantener el canal de comunicación, ¿no? Después la metalingüística dice que es el mismo lenguaje. Les decía que meta es la comprensión más precisa del lenguaje, ¿no? Y aquí van a haber definiciones, aclaraciones, y es para compartir mejor el código. Y sobre la referencial dice que son los hechos, las cosas, las ideas, que son oraciones enunciativas, y lo que llama la atención de la referencial es que la comunicación esté bien realizada, o sea, que exista una comunicación fluida, ¿no?, en un espacio y en un tiempo. Yo sé que esto pareciera un poco difícil, pero no me interesa mucho la parte de los elementos, si quieren, ¿no?, sino que me interesa que a cada elemento de la comunicación le está correspondiendo un elemento del lenguaje, ¿no? Entonces, este cuadrito yo no lo presentaba, sino que les daba así con ejemplos, y ustedes tenían que relacionar a cuál correspondía, pero era bien difícil por el hecho de que algunos se equivocaban con el emisor, a veces con el receptor, y creo que esto a ustedes más bien les va a resultar mucho más práctico, ¿no? Entonces, al emisor le corresponde la función emotiva o expresiva. Eso es lo que me interesa. Al receptor le va a ser la función conativa o apelativa. Al mensaje directamente vamos a ver que tiene otra función, que es la poética. Perdón, ¿no? Al canal la función fática, y al contexto la función referencial. Entonces, ese cuadrito pueden bajarlo, y esos son los elementos que vamos a utilizarlos, ¿no? Ahora aquí, con todos estos elementos, ¿qué queremos demostrar? Que la comunicación o sea, las funciones del lenguaje están favoreciendo a los elementos de la comunicación. Entonces, con estos elementos y estas funciones van a haber comunicaciones más espontáneas, si quieren, ¿no?
¿Alguna pregunta sobre estas funciones del lenguaje? En sí es el uso de la lengua que hace un habitante según sus intenciones. Si el emisor quiere ser bondadoso, si quieren, y quiere ser educado y da una pregunta buena, el receptor también le va a mandar una respuesta buena, ¿no? Pero si el emisor va a ser totalmente imperativo, bueno, el receptor también puede enojarse y le manda una respuesta imperativa. Entonces a eso se refiere. Como dicen, ¿no? Respeto dan respetos. La persona le está tratando a otra persona, entonces tiene que responder en buen trato, ¿no? Entonces eso sería sobre todo la relación de los elementos del lenguaje, de la comunicación con las funciones del lenguaje. ¿Alguna vez vieron en colegio estas funciones del lenguaje o recién están viendo? Yo, por ejemplo, recién estoy viendo. Yo también. Gracias, Francisco. Gracias, Mauro. ¿No? Y generalmente este cuadrito es cuando pido en mesa de examen que hagan la relación de qué elemento del lenguaje le corresponde a qué función. Entonces, el cuadro el que va a determinar una comunicación. A eso va sobre todo esta relación de los elementos del lenguaje, de la comunicación con las funciones del lenguaje. Y a veces muchos autores lingüistas dicen que no son funciones del lenguaje, dicen son también funciones de la comunicación. O sea que indistintamente se utiliza como función del lenguaje, funciones de la comunicación. Yo les doy, por ejemplo, ¿qué relación tiene el emisor, al emisor qué función le corresponde? Pero decir al emisor como opción, como elemento de comunicación, y le puedo decir qué función de la comunicación le corresponde, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es indistintamente lo que decía su otro compañero en la anterior clase, decía, muchos ven cosas distintas en el lenguaje y cosas distintas en la comunicación. Pero en este momento, este cuadro está representando tanto al lenguaje como a la comunicación, ambas cosas. Es el cuadro lo que tenemos que saber, nada más. Hemos visto que hay recursos lingüísticos, pero han visto que los recursos lingüísticos pueden ser a veces frases, oraciones, pueden ser solo palabras sueltas. Entonces, yo puedo llamar a una persona por teléfono y le digo, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona me puede decir, bien. ¿Y qué hace? Y constantemente puedes repetir bien, bien, bien en toda la conversación y solamente está utilizando una palabra para responder. O si no, hay algunas personas, ok, ¿no? Entonces, ¿estás bien? Sí, ok. Esto, sí, ok. Y se vuelve a veces muy repetitiva la conversación, ¿no? Pero son los parámetros que se dan en la realidad. Entonces, en cambio hay otras personas que son más expresivas y van a responder, si digamos el emisor le está comentando varias cosas, de repente el emisor también le comenta varias cosas. Entonces hay una riqueza de comunicación. Entonces, aquí lo que quieren, si quieren, el emisor es el que viene a ser importante para saber la reacción del receptor. Ahora el receptor también se va a volver emisor, porque el receptor también no solamente le va a responder, sino que también le puede preguntar. ¿Y a ti también cómo te fue el día de ayer? Entonces ya el receptor se está volviendo emisor y le está preguntando.
y el emisor se vuelve el receptor. Entonces hay una comunicación mutua, ¿no? Ese es el objetivo del 4. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Voy a buscarles el cuadrito de las funciones de lenguaje de Jackson y voy a tratar de mandarles, pero es bien simple y además solamente dice qué tipos de oraciones se usan, nada más enunciativas, las imperativas y nada más, ¿no? Que es lo mismo que se da en una comunicación común. Mauro, ¿quieres preguntar algo? ¿No? No, gracias, todo claro. Gracias. Bien, entonces han visto que tenemos funciones de lenguaje también dentro de la comunicación, funciones de la comunicación. Y vamos a ver la última parte, que vendría a ser la parte de las dimensiones. Esto sí es importante, dejado para el final, porque estas dimensiones la van a manejar mucho en varios temas, ¿no? Inclusive en segundo, en tercero, creo que van precisando más. Yo les voy a dar solamente lo más importante, ¿ya? Cuando hablamos de dimensiones, decimos que hay una dimensión semántica o semiológica, otros dicen semiótica, otros dicen semasiología, y bueno, lo importante es que sema es la unidad mínima en la que se puede segmentar el significado de una palabra. Por ejemplo, ustedes deben conocer la casona que está en la zona norte de la ciudad, que se llama el Mayorazgo, ¿no? El Mayorazgo, si yo segmento esta palabra y digo mayor, mayor en la época de la colonia significaba que la herencia solamente era para el hijo mayor. Y esto viene desde Europa, porque habían leyes, no habían leyes todavía, sino que eran ordenanzas, que realmente decían que las herencias solamente eran para los hijos varones mayores. Y por eso es que aquí va a llegar a Cochabamba, antes de la fundación de Cochabamba, va a llegar un personaje que se llama Garci Ruiz de Orellana. Y este señor Garci Ruiz de Orellana se va a posesionar de estas tierras y va a ser su casa, es la primera casa de Cochabamba, ¿no? Está en la Simón López y la Melchor Pérez de Holguín, una casa que actualmente está restaurada, bueno, no está restaurada, debía restaurarse, pero está reconstruida, y dice el Mayorazgo. Y ahí se hacen eventos culturales, porque esto lo ha tomado la alcaldía y ahora le pertenece a la alcaldía, ha recuperado, ¿no? Entonces, esa palabra yo la estoy segmentando. En vez de decir mayorazgo, digo, ¿de dónde sale mayorazgo? Y segmento a mayor. Y mayor sí significa que solamente el hijo mayor recibía la herencia del padre, ¿no? Entonces, esta dimensión semántica va a estudiar el significado del signo. ¿Y qué sería el signo? Sería el idioma, ¿no? Porque estoy hablando de mayorazgo, entonces el mayorazgo es un signo lingüístico, ¿no? Ahora, hay cambios de significación que han sufrido las palabras con el tiempo. No todas las palabras significan actualmente lo mismo. Cuando yo digo democracia, en la actualidad, democracia, demo, estoy segmentando, que viene del idioma del latín. Demo quiere decir pueblo y kratos quiere decir gobierno. Por consiguiente, es directamente el gobierno del pueblo, ¿verdad? En la actualidad. Pero esta palabra no ha nacido ahora, sino que nosotros decimos democracia, peleamos por la democracia y sabemos que tantos problemas políticos hemos tenido por esta democracia. Y este término aparece en Roma,
desde Grecia en sí, ¿no? Y se extiende hasta Roma. Pero en Grecia, cuando nace, ¿quiénes dan el impulso a la democracia? En Grecia habían dos pueblos, dos ciudades, que una era cultural, Atenas, y la otra era guerrera, era Esparta. Entonces, en Atenas, como era cultural, ellos empiezan a tomar esta democracia para elegir a sus propios gobernantes. Y había la asamblea de los 400, la asamblea de los 500, que iban los griegos, votaban y elegían a sus autoridades. Pero ¿es completa, es legal en esa época este término de democracia? No, porque no participaban los esclavos. En esa época de Grecia habían esclavos y hombres libres, y solamente aparecían votando los hombres libres y no los esclavos. Entonces ese término democracia era solamente para los hombres libres, en cambio ahora es para todos los habitantes. Ustedes, por ejemplo, pueden votar, han debido votar desde los 18 años, ¿no? Yo me imagino que la mayoría tienen 18 años y han votado en estas elecciones. Hasta hace años atrás, eran ciudadanos, aquellas personas a partir de 21 años, y solamente podían votar a partir de los 21 años, ¿no? O sea que ustedes seguramente que si ahora no tienen 21 no hubiesen votado todavía. Pero ahí aparecieron los partidos políticos que tenían importancia porque somos país de gente joven, y decían, ¿por qué no pueden votar los de 18 años? Y de esa manera solamente se aceptó la mayoría de edad para votación. Ustedes no pueden ser todavía, no pueden independizarse de sus padres hasta que tengan 21 años. Si quisieran casarse, no pueden casarse desde los 18 años porque no son mayores de edad, solamente son para votaciones, ¿ya? Entonces, la mayoría de edad en nuestro territorio sigue siendo 21 años para derechos de todo, ¿no? Y solamente se han ampliado los 18 años para votación, nada más. Entonces, a partir de los 21 años recién tienen todos los derechos como ciudadanos. Inclusive, antes del 56, de 1956, las mujeres en Bolivia no votaban. Tampoco votaban los varones, por más que tengan 21 años, tenían que tener un sueldo mínimo. Y recién, supongamos ahora el sueldo mínimo son 2,000, ¿no? Entonces tenían que ganar 2,000 y los que no alcanzaban a ganar 2,000 no podían votar. Por ejemplo, ahora en los bancos, como hay competencia de la libre oferta y la libre demanda, salen bachilleres y van a trabajar a los bancos. Entonces no les pagan ni 2,000. Entonces no hubiesen podido votar. Entonces este término ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y generalmente después estos términos se han ido clasificando de distintas formas. Y estas agrupaciones de palabras se dice que tienen semas, o sea, sema viene a ser el significado de la palabra, ¿no? O sea, si quieren, son rasgos comunes significativos. Por ejemplo, hay un rasgo común del ser humano. Si hablamos del ser humano, ¿qué vamos a englobar? A los hombres, a las mujeres, a los niños, a los viejos, ¿ver? Pero si yo digo el sema de edad, según el rango de edad, tendré a los niños y a los viejos. Y si digo quiero la oposición del sema, será el hombre y la mujer. Entonces, estos términos, por eso es que tienen dos planos. Uno viene a ser el significante y otro viene a ser el significado, lo que hemos hablado en la primera clase. Si yo digo hombre, la palabra H, O, M, B labial, R, E va a ser su parte física de este signo, ¿no?
y la imagen acústica o mental va a ser la imagen que yo me haga de una persona vestida de varón, ¿no? Ahora las letras que se escriben las voy a captar mediante la vista, pero si digo hombre, directamente también voy a captar por el oído. Entonces, este significante se percibe por los sentidos, ¿no? La forma de las palabras, los sonidos que emiten. Hombre es un sonido, ¿no? Entonces, los sonidos los voy a captar por el oído. En cambio, las letras las voy a captar mediante la vista, mediante la escritura. En cambio, sería el significado. En cambio, el significante, perdón. En cambio, el significado es la idea, el concepto de este signo, que quiere decir que, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Hombre, una persona racional que tiene intelecto, ¿verdad? Eso nos va a decir el diccionario. Entonces, dentro de esta dimensión semántica, eso es lo que nos interesa. El significante y el significado. Si yo digo casa, por ejemplo, el significante de casa va a ser C-A-S-A, la parte física, lo de afuera, lo externo. Pero el significado va a ser que es un lugar que sirve para habitar, ¿no? Entonces eso lo voy a encontrar en el diccionario y sé que, si bien no con las palabras precisas, sé que es el significado de casa, ¿no? Además, yo digo casa y me voy a hacer una imagen, un esquema mental en mi cabeza, que estoy viendo, aunque sea una casa simple, con techito a dos aguas, caída, y bueno, una parte rectangular, cuadrangular, lo que sea, pero tengo la imagen de casa, ¿no? Entonces, esta parte de la semántica es esa parte que viene a ser la unidad mínima en la que se segmenta una palabra. Ahora, yo puedo decir casa. ¿Cuál es la parte que se segmenta? C-A-S, cas. Y de casa yo puedo derivar casita, más pequeñita. Puedo derivar casera, ¿no? De una persona que puede venderme algo, pero directamente estas caseras eran las que vendían en sus casas, ¿no? Pero ahora decimos a las vendedoras que inclusive están en la cancha, en algún puesto casera, ¿verdad? Puedo poner varias, caseta, ¿no? Caseta que viene a ser más pequeña y que también tiene esa forma de la casa, pero tiene otro significado. Entonces, estoy segmentando la parte más importante, que es lo que después conocemos con el nombre de raíz. Y aparte de la raíz, yo voy a tener sufijos, van a ser palabras que se van a ir aumentando. Entonces, esa es la dimensión semántica, semiótica, semiológica. Y bueno, ¿no? Ahora, ¿qué será la dimensión sintáctica? La dimensión sintáctica son los sintagmas. Y los sintagmas son unidades menores que desempeñan funciones de sujeto o predicado. Ustedes saben que en una oración, de la parte de quien se habla es el sujeto, y de la parte que se dice algo es el predicado, y el predicado va a comprender desde el verbo. Por ejemplo, yo puedo decir la casa es roja. La casa va a ser el sustantivo, es roja va a ser el adjetivo o el predicado, ¿no? Entonces, estos actos del habla, que se agrupan varias palabras con otra, van a formar los conjuntos autónimos capaces de expresar ideas. Entonces, al decir la casa es roja, yo digo que ustedes ya tienen una idea de que esta casa es de color rojo, ¿no? Además puedo decir, fuera de decir la casa es roja, puedo decir la casa habitada por mi familia, que somos 5
miembros, mi papá, mi mamá, 3 hermanos, y bueno, puedo definir varias cosas, ¿no? Y voy mezclando frases y oraciones. Las frases son las que no tienen verbo, las oraciones son las que tienen verbo. Y cuando hay una mezcla de frases y oraciones es lo que se llama enunciados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir como oración, vuelvo a repetir si quieren, la casa es roja, porque tiene verbo, el verbo es, o sea, la palabra es el verbo, ¿no? En cambio, puedo decir frases que no tienen verbo. A ver, si yo digo, ¿qué hombre culto? No tiene verbo. Día del niño, no tiene verbo. Y generalmente estos que no tienen verbo son los que se usan en los rótulos, en los carteles, en los titulares de los periódicos. Entonces ya ves, también hay exclamaciones. Por ejemplo, yo puedo decir muy bien, no tiene verbos, es una frase. Entonces, aquí es el error y sobre esto van a trabajar ustedes porque seguramente van a ver titulares en los periódicos y si ustedes ven titulares en los periódicos van a ver que los titulares le están poniendo oraciones. Y ese es el error más garrafal de los periódicos, porque un titular tiene que ir sin verbo. Por ejemplo, yo puedo decir trágico accidente aéreo en la China. Trágico accidente aéreo en la China no tiene verbo, entonces así tiene que ir el titular de un periódico, ¿no? ¿Y qué le ponen? Le están poniendo una oración, ¿no? Entonces, ese es un error muy común que no debía ir. Si ustedes ven los periódicos, bueno, actualmente ya no pueden comprar porque a veces no se sale. Si ustedes ven los periódicos que tengan en sus casas, vean los titulares y generalmente tienen ese error de utilizar verbo, ¿no? Entonces, están utilizando verbo y no se debe utilizar. Entonces, esta dimensión sintáctica para la carrera también es importante, ¿no? Y la última dimensión es la dimensión pragmática. Esta dimensión pragmática estudia el comportamiento global de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, lo que hemos visto, el emisor, receptor, canal, mensaje, código, contexto, ¿no? Y estudia la lengua desde el punto de vista de las personas que la usan comúnmente. Entonces, los hablantes, además de comunicar, ejecutan acciones, ¿no? Mediante el lenguaje se efectúan acciones que dan origen a un cambio de actitudes. En los demás o también en nosotros cambiamos de actitud. Por ejemplo, yo puedo decir algo, ¿no? Por ejemplo, digo, estoy preguntando y directamente estamos viendo cuál va a definir la otra persona, el receptor, ¿no? Yo estoy haciendo el papel de emisor y estoy preguntando, ¿tomamos un helado o un café? Y la otra persona, el receptor, me dice, vamos por el helado. Ah, ya, vamos. Entonces, me estoy poniendo de acuerdo para hacer. Entonces, esta dimensión pragmática va a la acción. Ahí nos muestra Francisco un triángulo donde tenemos realmente referentes, ¿no? Entonces, a ver, primeramente, antes de interpretar esto, vamos a preguntar a Francisco qué importancia tienen estas 3 dimensiones en la carrera. Podemos... claro que sí, Lisen. Ya, gracias. Bien, chicos, estas 3 dimensiones son muy fundamentales en las relaciones interpersonales que tenemos nosotros, incluso con otras personas, y también con los objetos. Así, ¿por qué esto tiene relación con nuestra carrera? Nosotros como diseñadores, nuestro objetivo siempre va a ser responder a una necesidad. O sea, siempre vamos a ser personas que tengan que crear un diseño que responda a una problemática, que responda a una necesidad. Y al tener que relacionar o tener que crear un diseño con esa intención,
tenemos que manejar estas tres dimensiones: pragmática, sintáctica y semántica. Pragmática, la relación que nosotros vamos a tener con el objeto. Sintáctica, la relación que existe entre los objetos. Y semántica, la relación que puede existir de un signo con un objeto. Entonces, tomando estas tres bases, vamos a realizar los diseños que tengan las tres utilidades, que tengan las tres funciones, las tres dimensiones, tanto pragmática como sintáctica como semántica. ¿Por qué? Porque si un diseño no cumple con estas tres dimensiones, el diseño no va a funcionar. Y lo digo así abiertamente, ¿por qué? Porque en tercer año, con el arquitecto Alcerreca, nos realizamos trabajos para lo que viene a ser OTBs o lo que viene a ser el tipo de investigación que realizamos en tercer año. El arquitecto nos deja muy en claro esto. ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la dimensión sintáctica, la dimensión semántica y la dimensión pragmática? Entonces, él lo dice muy claro y muy sinceramente. Si un diseño no cumple con una de estas tres dimensiones, el diseño no funciona. ¿Por qué? Si nuestro diseño no tiene la dimensión, digamos, pragmática, que es la relación del sujeto con el objeto, ¿cómo nuestro diseño va a explicar la relación que va a tener una persona, un usuario, con el artículo que estamos diseñando? No va a poder tener nunca esa relación, esa vinculación, porque no sabe cómo hacerlo. Si no tiene, por ejemplo, la dimensión sintáctica, ¿cómo podemos decir que un objeto es útil, que va a funcionar vinculado a otros objetos? Por poner un ejemplo así absurdo, ustedes saben que hay utensilios de limpieza para el baño, para la cocina. Tú creas el diseño para un artículo, pero no pones la dimensión sintáctica. La gente, la empresa, los usuarios no van a saber para qué se utiliza ese objeto en relación a otros objetos similares. No cumple con una función sintáctica. Y por último, la relación semántica es básicamente los tres tipos de signos: indéxico, icónico, simbólico. Esto es mucho más complejo, la verdad que no quisiera entrar en este tema, pero el tema semántico es cómo se relacionan estos tres tipos de signo con un objeto. Si el objeto cumple o se vincula a uno de estos tres signos. Esto, como les digo, es mucho más complejo y un poco complicado de explicarles para que lo entiendan. Pero es para que tengan una idea de la gran importancia que tienen estas tres dimensiones. Gracias, Francisco. Ahí escuchen, ¿no? Han escuchado a Francisco y efectivamente esto también van a profundizar en el tercer año, pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan lo básico de estas tres dimensiones, ¿no? Cómo los sintagmas se van segmentando para saber el significado de las palabras primeramente, ¿no? Y ahí tenemos el significante y el significado. Después en la dimensión sintáctica, por ejemplo, han visto que son importantes los enunciados, que pueden utilizar frases u oraciones. Y en la función pragmática es la relación del sujeto con el objeto, ¿no? Entonces ya tiene que haber una relación estrecha. Entonces, con esto hemos terminado el primer tema de la comunicación. Y como ya les he dado el cuadrito, desde hoy día les iba a hacer trabajar sobre el cuadrito para ver qué relación había entre uno y otro, pero hemos visto que es un poco difícil que ustedes encuentren esa relación y de esa manera yo les he podido proporcionar ya el cuadro. Entonces, lo que sí tienen que saber es qué función le corresponde a qué elemento. Eso es lo interesante, ¿ya? ¿Alguna pregunta para que si no vayamos al tema número 2? Sería bueno que pregunten acá, que respondan sus dudas, porque créanme que este tema se les va a complicar en un futuro. Realmente se les va a complicar en un futuro, y si no lo tienen, por así decirlo, bien dominado, bien manejado y bien comprendido y entendido, no van a poder responder a muchos problemas en un futuro. Y esto les digo, incluso en el taller en primer año van a tener este problema, en segundo también, en tercero. Entonces sería bueno que desde ahora ya tengan una buena base. Por favor, si tienen dudas, no las dejen, pregunten, no les vamos a decir nada, es mejor responderlas ahora.
Esto del diseño de logos también se aplica bastante, ¿verdad? Evidentemente, el diseño de logos y marcas también se aplica a las dimensiones. En este caso, vendría a ser lo que viene a ser la dimensión. Dame un segundito, les voy a volver a poner el ejemplo. Aquí lo tengo. Perdón, ahí está. Hacer lo que viene es la creación de marcas, logos, isotipos, imagotipos, etcétera, viene a ser parte de lo que viene a ser la dimensión semántica, porque ahí se están integrando signos para la creación de una marca. Por eso es que yo decía que eso es más complejo, porque para hacer una marca tienes que ver los tres tipos de signos, y tienes que ver otra parte teórica, pero básicamente la marca, los logos y demás hacen referencia al signo en relación al objeto. Gracias, Francisco. Y además, este tema de comunicación quiere una introducción dentro de la temática que tenemos, porque, bueno, en segundo ya no hay esta materia, y cuando pasan a tercero retoman comunicación. Entonces, en tercero se ve comunicación. En segundo no hay Antonio, ¿no? Ningún gente a... Perdón, Licen, se le entrecortó lo que dijo. Ya. En segundo, no hay una relación referente a la materia, sino que hay ese corte, y recién en tercero se lleva comunicación. Como tal, en segundo, en taller 2, con el licenciado Tellas, fin de año van a realizar una marca. Entonces ahí ellos tendrían que analizar muy vagamente y de manera general lo que viene a ser la dimensión semántica. Sin embargo, más antes, en otras materias, en teoría de comunicación 1, método, no van a ver a profundidad esto. O sea, se ve, pero se ve a muy grandes rasgos. Es en tercero donde hay una muestra de énfasis mayor en relación a estas dimensiones. Incluso se vinculan estas dimensiones con tiempos, en pasado, presente y futuro. Es muy complejo en tercer año cómo se lleva, pero claro, se lleva todo tercer año estas dimensiones. Bien, han podido escuchar a Antonio. Efectivamente, les estamos dando la base para que ustedes tengan más o menos idea, ¿no? ¿Qué son la dimensión semántica? Hay toda una lectura, si quieren, de lingüistas que hacen sobre la semasiología, la semiología, la semiótica, y bueno, hacen diferencias también en esto. Y les voy a mandar una lecturita para que ustedes puedan ver y darse cuenta más a precisión, ¿no? Entonces, son varias cosas de este tipo de texto que considera la relación semántica. Lo que sí yo he querido darles es lo más simple, lo más sencillo, cómo se segmentan estas palabras para saber el significado más que todo, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, el rasgo común del ser humano, que pueden ser los semas, que son los rasgos comunes. Por ejemplo, un hombre va a tener una relación de semas con una mujer, con un niño, con un viejo, por la conformación de los huesos, si quieren, ¿no? La misma cantidad de huesos van a tener el hombre, la mujer, el niño, el viejo. O sea, no quiere decir que hay una diferencia. Entonces, estos semas directamente. Ahora, por rasgos de edad, ya es otra cosa, ¿no? Yo puedo tomar los dos extremos. Puedo tomar como rasgos de edad el niño, el viejo, o puedo tomar también la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la tercera edad. Entonces, dependiendo cómo puedo organizar. Y cuando hablo de la oposición del sema, estoy hablando de que hay opuestos, hombre, mujer, ¿no? Y no solamente estos opuestos, bueno, malo,
bueno, el negro y el blanco no son colores, pero son opuestos, ¿no? Negro, blanco, grande, chico, delgado, grueso. Entonces puedo hablar de esas oposiciones de SEMA, ¿no? Pero todos estos siempre van a tener un significante y un significado. Si yo hablo de blanco y negro, por ejemplo, el significante van a ser las palabras, pero el significado es distinto, porque directamente el negro vamos a ver que, bueno, como les digo, no son colores, esos recién van a ver, pero sabemos que todo lo oscuro es negro y el blanco es lo translúcido, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de que los semas siempre van a tener un significado y un significado. En cambio, en la dimensión sintáctica es el conjunto autónomo, cómo se expresan las ideas, ¿no? Y en estos enunciados, decíamos, hay las oraciones y las frases. Para nosotros como carrera nos va a llamar más la atención las frases. Entonces, en las frases, por ejemplo, son aquellas que no tienen verbo y son lo que impacta en los carteles, en los titulares, en los rótulos. Vamos a ver qué son carteles, qué son rótulos, qué son titulares, ¿no? Entonces son partes directamente de los textos periodísticos. Entonces ahí, por ejemplo, se va a hacer una cosa más precisa, ¿no? Pero esa sería la dimensión sintáctica. Y la dimensión pragmática viene a ser aquella que promueve a la acción. Es la relación del sujeto con el objeto, pero está promoviendo la acción. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que cambie de actitud a otra persona, ¿no? Entonces se efectúan acciones que dan origen a cambio de actitudes. El cambio de actitudes aquí es importante. Y en la dimensión pragmática está todo el comportamiento global de los elementos de la comunicación. Entonces es una comunicación, si quieren, fluida. Entonces esa es la dimensión pragmática. Entonces con esto hemos terminado el tema. Y estuviéramos entrando al tema número 2. Si no hay preguntas, alguna aclaración más que quieran, ustedes saben que no nos molesta explicar, queremos que del aula salgan sabiendo, tengan idea más o menos, tengan cosas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a veces a leer y aprender de memoria. No hagan eso porque el conocimiento después se dispersa y se olvidan todo. Nos acostumbraremos a hacer esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Es un constructo de organización de conceptos y sus relaciones, ¿no? Esto vamos a ver en la siguiente clase porque ya estamos sobre la hora. Entonces vamos a ver la siguiente clase y ustedes imagínense algo en la mente, ese esquema mental, si quieren es como esqueletitos, si no saben algo, están formando sus huesos. Y que después vayan aprendiendo otras cosas, le van aumentando sus músculos, su piel y todo. Ayudar a que directamente después ustedes recuerden. Aquí tenemos un mapa mental, ¿no? Este mapa mental para nosotros es bueno por el hecho de que la cabeza tiene dos lóbulos, el izquierdo y el derecho. Y cuando se hacen estos mapas mentales, están funcionando los dos lóbulos, porque un lóbulo de un lóbulo van a depender las palabras y del otro lóbulo van a depender las imágenes. Entonces, este mapa mental, por ejemplo, nos está dando la posibilidad de que recordemos algo simplemente por el hecho de que hayamos dibujado y hemos puesto algo en color rojo, en color verde, azul, cualquiera de los colores, y eso nos va a permitir recordar. Entonces, ya no aprendan de memoria, hagan un esquema mental
Y vamos a ver en la siguiente clase cuáles son las estrategias de adquisición de conocimiento y vamos a ver estrategias primarias y secundarias. Algunos de ustedes van a utilizar seguramente estrategias primarias, pero hay que llegar a las estrategias secundarias porque estas nos van a dar mejor pauta para recordar conocimientos, ¿no? Pero no solamente necesitamos conocimientos, el conocimiento es una parte que nos va a permitir el saber hacer y después el saber ser, ¿no? Entonces la parte cognitiva simplemente es la parte teórica para saber hacer las cosas y para ser como personas. Entonces, esas dos cosas tendrían que importarnos más. El saber hacer para ustedes es bien determinante porque es la base de su profesión, ¿no? Entonces, creo que nos quedamos acá. Como les digo, yo de inmediato paso a otra clase con otra carrera y estaríamos cortando, ¿no? Y nos comunicamos el día jueves para ya empezar el tema número 2. Muchas gracias. Creo que alguien pidió la palabra, no sé si fue en esta otra llamada. A ver. No, pero tengo una duda. Aquí tenemos cuaderno. Ya son unidades, perdón, y realmente son los datos que ustedes tienen que tener porque no hay está mezclada la lingüística con la parte gramatical, con el lenguaje, entonces no hay un texto oficial, sino es una mezcla, es una conjunción de elementos y que pueden mantener ustedes como cuaderno, pueden ir avanzando según lo que voy hablando y además después todos los temas se realizan en pueden ser semánticos, pueden ser cuadros sinópticos, mapas mentales. Entonces, todos los temas pueden hacer después en esta forma de información gráfica. ¿Sí, Cristian? Ok, muchas gracias. Bien, chicos, una última aclaración antes de que acabe la clase, ya que son preguntas muy frecuentes. No hay material para la materia específico, no se ha pedido cuaderno u hojas. Pueden tomar apuntes donde ustedes gusten. Segundo, la carátula. Tienen una rúbrica en el Classroom, por favor, revísenla. Tercero, las tareas que yo les dé siempre las voy a describir lo más detallado posible en Classroom. Entonces tampoco hace muy falta a veces que me pregunten. Fuera de eso, chicos, la próxima clase también quiero aprovechar de hablar con ustedes para ver cuál va a ser la dinámica que yo les voy a dar para que tengan unos puntitos extra a cambio de que ustedes me brinden a mi material para poder publicar en Classroom. Porque esta dinámica ya la hice el anterior año y funcionó muy bien de motivación para que ustedes compitan. Voy a ver si este año cambio la dinámica o implemento otro instrumento para que ustedes puedan ir trabajando y puedan obtener algunos puntitos extra y así entre ustedes mismos compitan y aprendan que hay determinadas reglas para tener esos puntitos adicionales. Eso sería todo. Muchas gracias, Francisco. Bien, entonces, señoritas jóvenes, hasta el día jueves. Les deseo que tengan lindos días hasta que nos comuniquemos. Gracias, hasta el jueves. Chao, Francisco. Hasta luego. Hasta luego.